Buenos días, buena tarde en Barcelona. Bienvenidos al ciclo conferencias del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros, su espacio de diálogo, donde investigadores nos comparten los avances de sus estudios y proyectos. Hoy tenemos la conferencia Paisaje catalán, el cazador, simbolismo, metamorfosis y procesos de transposición en la obra de Joan Miró. Hoy nos presenta la doctora Roberta Bogoni eh, sobre el paisaje catalán. Les comento un poco sobre la doctora Bogoni. Ella es doctora en cum laude en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y especialista en Joan Miró y vanguardias artísticas europeas. Actualmente ejerce como docente de máster y de grado en la Universidad de Oberta de Cataluña y en la Universidad de Girona, Formàtic, Barcelona. Anteriormente ha obtenido su licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y cursado distintos másteres y cursos de especialización en Historia del Arte, Gestión Museográfica y Comisariado de Exposiciones. Recientemente ha colaborado como investigadora independiente en varios proyectos y también ha trabajado como artista visual en Identidad de Gestión de Artistas Plásticos y Emblematic Estudio de Imagen, Arte y Sociedad. Es una amplia trayectoria también en publicaciones y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Sobre el lienzo Paisaje catalán, El cazador de 1924 de Joan Miró, conforma las bases del estilo surrealista y simbolista que se instaura en la obra del artista y determina el punto de partida para el desarrollo de un análisis cosmogónico que pone en relación al símbolo y al individuo. Es un cuadro de doble interpretación que emplea la realidad cotidiana, por un lado como modelo y por el otro como base de una transmutación del individuo hacia lo universal. Vamos a dar la palabra a la doctora Roberta Pogoni para que nos lleve y explique este estilo de Joan Miró. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos siguen en esta ocasión, donde vamos a dedicar este espacio a descubrir la obra simbolista de uno de los grandes artistas del siglo XX, Joan Miró. Como anuncia el título de la conferencia, hoy hablaremos de simbolismo y metamorfosis, pero además hablaremos de espiritualidad en la obra de un autor que es uno de los máximos exponentes de las vanguardias europeas. Antes de comenzar, quiero puntualizar que dedicaremos la primera parte de la conferencia a presentar el artista y su contexto, para que puedan comprender las bases y razones de su creación. Luego, en la segunda parte, entraremos en la parte más interpretativa, la parte probablemente más jugosa, desvelando el contenido simbólico de la obra que protagoniza la conferencia y la diapositiva que vemos ahora. Entonces, Joan Miró. Aquí lo vemos en primer plano. Él nació en 1893 en Barcelona y sus obras están repartidas entre los principales museos del mundo, con los núcleos fundamentales dividido entre las dos fundaciones del artista, la Fundación Joan Miró de Barcelona, de la capital catalana, aquí arriba, y aquí abajo la de Palma de Mallorca. Aquí vemos algunas de sus obras en orden cronológico para darnos una idea de la evolución de su pintura y estilos. Vemos de hecho que el artista a lo largo de su carrera experimenta con lenguajes muy diversos, evolucionando estilísticamente y conceptualmente. Desde el detallismo analítico de este primer cuadro que vemos aquí, La Masía, fechado al 1921-22, Miró a partir de los años 20 pasa a desarrollar su pintura más surrealista y dadaísta, experimentando con lenguajes pictóricos como la pintura poesía, como la que vemos en este lienzo con el título poético Foto, este es el color de mis sueños, donde vemos un salto estilístico hacia una austeridad impresionante si lo ponemos en confrontación con el horror vacui del primer cuadro.
De ahí Miró evoluciona hacia la abstracción. Vemos aquí cómo madura su lenguaje desde las pinturas de la serie Constelaciones del 1940 hasta 20 años después, cuando en los años 60 Miró se proyecta hacia la conquista del vacío, representado en obras como esta, Azul 3, del 1961. Entonces vemos unos cambios de lenguajes, una evolución importante a lo largo de un recorrido en el que Miró nunca abandona el simbolismo, un simbolismo que nace en los años 20 y que protagoniza la obra que nos ocupa hoy. Paisaje catalán El Cazador. Este lienzo está actualmente conservado en el Museo de Arte Moderno de New York y fechado entre 1923 y 24. Y como podemos observar, se puede entender como un conjunto de iconografías y símbolos, elementos simbólicos como el ojo o las geometrías que vemos aquí o aquí y que iremos desglosando a lo largo de la presentación. Con respecto a este lienzo, ese relato iconográfico, quiero puntualizar que presentar el tema que nos propone tiene especial sentido en este preciso contexto, en el Museo del Jade de Costa Rica, concretamente porque, como veremos, el arte de Miró ofrece toda una serie de conexiones a diferentes niveles con el arte que se alberga en este museo. Se puede encontrar una fundamental relación entre el arte de Miró y varios aspectos del arte precolombino que van desde su simbolismo al chamanismo y sus procesos de transformación y de antropomorfismo. Aspectos que se trataron ampliamente en conferencias pasadas del museo y emitidas por este mismo medio. Especialmente recuerdo las ponencias de la historiadora del arte Aniela Ramírez. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de lo que refiero. Dos pájaros, uno precolombino a la izquierda y el otro de Miró. El primero es una pieza del Museo del Jade que representa un ave que en la sociedad precolombina se asociaba al sol. Y el segundo es un pájaro lunar que hace Miró, aunque hay que decir que también hizo este pájaro solar que vemos aquí. Ambos pájaros, los mironianos y el precolombino, están conectados con el mundo astral, con el sol y la luna. Y son criaturas que hacen de puente con el mundo espiritual. Ambos están ligados a creencias espirituales de carácter animista. Entonces, de la puesta a confrontación de obras se comprueba cómo, desde las civilizaciones antiguas, una de las funciones propias del arte ha sido hacer visible lo invisible. Y se puede decir que el cometido del arte de Miró ha sido incluso hacer alcanzable este invisible. Miró no solo es uno de los célebres nombres del arte del siglo XX, sino que se puede considerar como uno de los autores más profundos, ascéticos, un autor definido incluso un místico y un chamán en palabras de sus contemporáneos. Ahondar en la lectura de su obra significa ahondar en el destino universal del ser, y es que la obra de Miró es a menudo un espejo del alma para todos los seres que se pongan ante ella. Lo vemos en múltiples ejemplos, como el que les propongo hoy a través del análisis de esta obra en concreto, Paisaje catalán, El Cazador. La obra representa un punto clave de la carrera de Miró y también de la configuración del simbolismo místico y metafísico que rige como un eje estructural a toda su producción. Como veremos a continuación, estas iconografías y símbolos que vemos en pantallas constituyen la que en un artículo titulé La hermenéutica de un paisaje catalán. Por eso, quiero empezar esta intervención desde una premisa desde mi punto de vista fundamental, y es que no se puede entender el arte de Miró sin la espiritualidad. Vamos a definir, antes de meternos en la lectura analítica de la obra, qué se entiende por simbolismo místico. El significado místico que reconocemos en la obra mironiana es debido al carácter trascendental de su arte. El mismo pintor define sus elementos simbólicos con los términos de mítico y sagrado. Vemos un ejemplo de esta terminología aplicada por el propio artista
en esta explicación de algunos de sus símbolos. En este caso, del lienzo Tierra Labrada que vemos aquí en pantalla, aquí Miró describe el ojo y el árbol como elementos mitológicos. Dice, el ojo para mí es mitología y específica. Por mitología entiendo algo que tiene un carácter sagrado. Además de las palabras del propio artista, por un lado, con respecto al término mítico, encontramos evidencias en las lecturas alegóricas, la cornisa mitológica y la reproducción del rito que ofrecen ciertos cuadros. Y por el otro, por lo que concierne lo místico, podemos afirmar que hay un aspecto de religiosidad que permanece durante toda la creación de Joan Miró y que encuentra uno de sus picos finales en la serie dedicada al Cántico del Sol de San Francisco de Asís, fechada en 1975, cuando Miró tenía 82 años. Vemos entonces que se puede apelar a este término místico porque Miró se enfrenta al tema de la espiritualidad y eso repercute crucialmente y constantemente en su arte. Lo vemos en el hecho que los elementos iconográficos, compositivos y estructurales de la obra nos hablan de una cosmogonía en la que el mundo material y inmaterial coexisten. En el mundo explicado por Miró, en la gran mayoría de sus proyectos se exploran las correspondencias entre lo terrenal y lo cósmico, entre la realidad tangible e intangible, y se analizan tanto sus relaciones como sus interacciones. Además, se puede afirmar que sus figuras poseen un carácter sagrado, porque en muchos casos contienen o se constituyen de elementos y atributos que proceden de fuentes iconográficas y literarias de contenido teosófico, religioso, hermético, espiritual y filosófico. Entre sus fuentes de inspiración iconográfica encontramos los frescos románicos cristianos, como estos concretamente, de los que Miró bebe abundantemente, aparte de las pinturas góticas, los jeroglíficos de antiguas civilizaciones o las ilustraciones alquímicas de personajes como Robert Fludd, o de contenido místico de artistas como William Blake, Gaudí, Klee, etc. Sin embargo, diría que sobre todo las lecturas, los escritos, son fundamentales para el trabajo artístico de Miró. Aquí vemos dos ejemplos de texto de la biblioteca personal del artista. A la izquierda, la Biblia. En este caso, el artista poseía un ejemplar de 4 tomos ilustrado por Gustave Doré, bellísimo. Y este se encuentra en los archivos de la Fundación Miró de Barcelona. Y a la derecha, uno de los escritos del místico y teólogo Ramon Llull, también presente en la misma fundación, que por cierto, les invito, si pueden tener ocasión, a visitarla, ya que es ella misma un templo de silencio y fabulosa arquitectura. Aquí la vemos desde arriba, la Fundación de Barcelona, toda esta parte, la parte del museo, y esta torre es la biblioteca. Y aquí vemos la terraza superior, que es parte del recorrido expositivo. Aquí la terraza inferior, de la cual se puede mirar la ciudad de Barcelona, y aquí se ve el interior de la biblioteca, que como ven es rodeada de árboles y luz natural. Una maravilla. Entonces, decíamos, esta colección literaria, esta enorme biblioteca personal del artista, es un testimonio accesible, por lo tanto vivo, de cómo a través de los libros Miró se acercó a los autores que emprendieron la misma investigación sobre la realidad antes que él, y estos se convirtieron en los referentes de los cuales nutrirse durante la creación de su código de símbolos. Para el artista, desde su primera etapa surrealista a partir de los años 20, las fuentes de inspiración son algo imprescindible, siempre presente. Estas fuentes son incluso herramientas de su trabajo, instrumentos que inspiran y orientan su creación. Lo comprendemos de nuevo a través de las palabras del mismo artista en afirmaciones como esta: mientras hago escultura, tener siempre la Biblia abierta.
Esto me dará un sentimiento de grandiosidad y de gestación del mundo. Este es un apunte que Miró hace para sí mismo en su cuaderno de trabajo y le sirve como indicación a tener en cuenta durante su labor. Además de la Biblia, las influencias literarias de Miró comprenden textos de iluminados de diferentes épocas, como San Juan de la Cruz, Ramón Llull, Santa Teresa de Ávila o San Francisco de Asís, para poner algunos ejemplos, además de escritos ocultistas, herméticos, poéticos y filosóficos sobre existencialismo, ontología y metafísica. Debemos entonces tener en cuenta que la mayoría de los símbolos mironianos no son puramente de su propia creación. Casi todos proceden de las fuentes de predecesores y contemporáneos que, como él, se implicaron en la comprensión de la otra realidad. Una realidad que Miró se preocupa no solo de indagar y plasmar, sino también de definir con un término específico. La llama real y realidad. Según su definición, esta otra realidad, invisible a los ojos, es la auténtica. Vemos cómo la describe detalladamente en esta transcripción de una entrevista realizada en 1957, donde se lee: la vida real del hombre no es la verdadera. La verdadera realidad está ahí, realidad más profunda, irónica, que se ríe de aquella que tenemos ante los ojos, pero que finalmente es la misma. La realidad de un universo constituido por signos y símbolos, en que las figuras paran de un reino a otro. Es una suerte de lenguaje secreto, compuesto de hechizos y encantamientos que existían antes de las palabras, cuando aquellos que los hombres imaginaban y presentían era más verdadero, más real que lo que veían. Era la única realidad. Entonces, dicho esto y volviendo al término místico, vemos que este no solo se puede aplicar por la definición de los contemporáneos y críticos de Miró o por el carácter trascendental de su pintura, sino también por la intencionalidad que hay detrás de su obra, que la fundamenta, por el mensaje que se guarda en ella y el propósito que la mueve, que esa conlleva. Constantemente, Miró expresa una intencionalidad y una causalidad específicas con respecto a su obra. Considera su creación y los procesos y las dinámicas que ésta conlleva como algo causado, motivado, guiado por un propósito superior. Lo vemos en sus propias afirmaciones y apuntes, por ejemplo, cuando deja escrito: no despreciar las realizaciones secundarias de mi obra, papeles encontrados, cartones, telas donde limpio, pinceles, etc. Esto es algo que Dios pone en la ruta de mi vida y que sirve para enriquecer mi obra. Vemos pues que Miró vive su labor como un cometido impulsado por un Dios y asume su rol de artista creador con un sentido de predestinación. Miró se siente responsable de su función en el mundo, su función de artista, de observador y transmisor de un contenido concreto, y considera su creación como algo que es guiado por Dios. Entonces, vemos que la preocupación del artista va más allá de la mera creación. Miró demuestra una real preocupación para que su obra tenga una resonancia espiritual en sus receptores y define sus creaciones, y cito literalmente, como realizaciones puras de mi espíritu, que repercutirán por magia o por milagro en el espíritu de los otros hombres. Realmente, y creo importante puntualizarlo para conocer un poco más el caso que nos ocupa hoy, las realizaciones artísticas de Miró no solo están designadas a repercutir en sus receptores, sino también en el propio autor. Su propósito de creación no se extingue a la mera obra, sino que se extiende a su vida. Y esto lo vemos de nuevo por cómo él se relaciona con las fuentes que nutren su intelecto y su espíritu. Estas fuentes de las que bebe no solo inspiran sus iconografías y símbolos, sino también su metodología de trabajo, que se ve influenciada por los grandes movimientos espirituales que Miró va conociendo
y cuyas prácticas y enfoques va adoptando paulatinamente. Por eso podemos hablar no solo de un simbolismo místico, sino también de una experiencia artística vivida como experiencia mística. Por un lado, Miró integra la sabiduría de los iluminados que admira y se impregna de sus conceptos, símbolos y teorías. Por el otro, asume la práctica artística como un ejercicio espiritual, o sea, imita literalmente las prácticas propias de los ascetas de todos los tiempos, sus procesos meditativos y contemplativos, y adopta incluso sus ejercicios, como el despojamiento zen de los monjes budistas. Y estos los vemos en estos tres lienzos, donde la protagonista es esta línea solitaria que vemos aquí, aquí y aquí. La línea que el artista replica en este tríptico en el año 1968. Aquí abajo, el mismo Miró explica este proceso de creación. Explica que le costó años de reflexión concebir esta línea que se traza en un instante y reconoce este proceso como una conquista de libertad. Entonces, sin decantarse en una única perspectiva o enfoque excluyente, Miró, para indagar las relaciones entre lo visible y lo invisible, abraza tanto las metodologías explicadas en las fuentes como sus símbolos, y lo hace de manera complementaria. Durante la conformación de su propio lenguaje, Miró trata, estudia, integra elementos de textos tan potentes como la Biblia, la Cábala o los jeroglíficos egipcios. De nuevo, encontramos evidencia de esto en sus notas, como las que vemos en pantallas. Entonces, de esta integración de elementos, Miró construye y cimenta su propio código. Para Miró, los signos y los símbolos se convierten en un vehículo para traducir el mundo, visible e invisible, y ya empezamos a entrar con esta diapositiva en la segunda parte de esta conferencia, en la parte interpretativa. Nos adentramos en la lectura de la obra para descubrir qué hay detrás del arte de Miró para que su mensaje se pueda considerar tan potente, incluso trascendente. Aquí aparece nuestro cuadro relacionado con los lienzos pintados anteriormente y empezamos a vislumbrar cómo su código de símbolo conforma en los tres lienzos un lenguaje inteligible. Bueno, evidentemente para quien se detiene a deletrearlo, a descifrarlo. Un lenguaje que compone una única narrativa y que se puede ahora sí interpretar desde la aplicación de la metodología propia de la historia del arte. Desde las premisas planteadas hasta aquí, desde la consideración de la dimensión conceptual del artista y la dimensión intencional de su labor, podemos adentrarnos en la interpretación de la obra y hacer un análisis integral tanto a nivel sintáctico, o sea, de la forma, como de contenido, y enfocarnos entonces en sus iconografías y su simbolismo. En este caso, para poder aproximarnos a la lectura de la configuración y del contenido visual concreto que propone el cuadro, hay que considerar por qué y para qué fue creado, de dónde viene la idea, y hay que relacionar la obra con su dimensión contextual. Vemos que estas iconografías en conjunto conforman un relato, un mismo discurso visual que hace que las tres obras se puedan reconocer como una trilogía compuesta respectivamente por La Masía, este primer cuadro, Tierra Labrada y finalmente Paisaje catalán como último capítulo de esta historia. Esta microhistoria que conformará con el conjunto de obras posteriores una historia mayor. En ella se encuentran las bases de una cosmovisión particular, la del artista, determinada por un sistema de creencias y portadora de un mensaje concreto. Su lectura nos aproxima al universo mironiano, a una forma de comprender el mundo que se traduce en imagen, una imagen que es fuente de saber y que como un texto escrito funciona
como un lenguaje con reglas preestablecidas. Especialmente a partir de la comparación de estos tres lienzos, podemos apreciar las consecuencias de una evolución estilística y conceptual iniciada en este primer cuadro, la Masía. Con la Masía, Miró inaugura su simbolismo místico. En ella reside la génesis de un código de elementos cuyo destino es el alcance de la otra realidad. Podemos decir que la Masía, en ella se encuentra el lugar de germinación de muchos ingredientes del arte miroñano. El simbolismo, los vínculos entre lo tangible y lo intangible, los movimientos de transición entre una realidad y otra, y las preguntas sobre el universo y la existencia espiritual del ser. Desde la Masía, Miro comprende que para interpretar la esencia de la creación es necesario traducirla en símbolos. Entonces vemos cómo la pintura representa un lugar del existir físico y espiritual. Por un lado, en el lienzo se retrata de manera minuciosa el paisaje y la casa familiar del pintor en Mont-Roig del Camp, en Cataluña. Aquí tenemos la casa original. Y por el otro, este entorno rural en el que Miró se consagró a su vocación artística es convertido en un mundo simbólico paralelo al real. Efectivamente, podemos distinguir los principales elementos simbólicos del primer cuadro y reconocerlos evolucionados e implicados en nuevas combinaciones iconográficas en el resto de las obras. Vemos en la Masía el árbol, al centro, es el árbol de la vida, que aquí nace de un enigmático círculo negro evidentemente simbólico. Y vemos como el árbol vuelve aquí en tierra labrada. Esta vez el árbol no está conectado al círculo que lo genera, sino que su tronco conecta con un gran ojo frontal al centro de su copa. El mismo ojo que se encuentra aquí en Paisaje Catalán. Aquí lo verán mejor. El ojo está conectado con el círculo y el árbol esquematizado de los lienzos anteriores. Este enorme ojo divino que Miró recupera de los frescos románicos, y aquí vemos unos fragmentos, ¿no?, donde Miró explica que descubrió estos ojos en las plumas y en las manos de los querubines y en los animales de los frescos románicos cristianos que iba a observar al museo desde pequeño. Entonces, este ojo vuelve en Paisaje Catalán con la misma carga simbólica de las fuentes y combinado con el árbol de la vida, aunque transformado, evolucionado. Entonces, viendo ahora de dónde procede la idea, de dónde nace y las configuraciones que asume, intuimos que en esta primera etapa de la obra simbolista de Miró es contemplada una misma dicotomía entre la realidad tangible e intangible. Y vemos cómo inicialmente los ámbitos material e inmaterial están representados en contraposición, como si pertenecieran a tiempo-espacios distintos, pero relacionados por medio de una densa simbología. Ahora quiero puntualizar que en esta etapa de los años 20 la dimensión espiritual representa el lugar de Dios y del origen de la creación. Finalmente, en las últimas etapas acabará siendo el espacio donde la nada y el todo están presentes al mismo tiempo, conformando lo infinito, el todo universal. Ahora, para comprender el sentido de estas evoluciones en las imágenes e interpretar el cuadro, hay que empezar desde el principio y hay que explicar el contexto en que nace Paisaje Catalán, un contexto del todo particular. En el momento de elaborar Tierra Labrada, este de arriba, y Paisaje Catalán en 1923, Miró ya estaba influenciado por sus primeras experiencias parisinas y en especial por la vivencia realmente mágica de compartir taller con el carismático André Masson, en el cual Miró encuentra un gran amigo y un guía. El artista recuerda: la Rue Blomet fue un lugar, un momento decisivo para mí. Ahí descubrí todo lo que soy, todo lo que llegaría a ser.
Aquí vemos unas fotografías de esta época en la capital francesa, en su taller, todavía ocupado por el anterior arrendatario, el artista Pablo Gargallo. Entonces Miró se había impregnado de la magia de la Rue Blomet, de las ideas, inspiraciones espirituales, filosóficas y literarias que fermentaban en esta famosa calle de París. Y declara, la Rue Blomet era ante todo amistad, intercambio permanente, descubrimiento de nuevas ideas en un círculo de amigos maravillosos. Y cita a estos amigos y habla de las conversaciones, de la música y las lecturas de aquel cenáculo lleno de estímulos y revelaciones. Por lo tanto, hemos dicho que en su obra Paisaje catalán y las dos anteriores, Miró plantea de manera cada vez más explícita el paso de lo terrenal a lo espiritual. Paisaje catalán narra el ciclo de la existencia y la trascendencia del ser, la trascendencia que el ser anhela para llegar a su plenitud espiritual, a través de una transición a una realidad superior. Este argumento de transición se hace cada vez más presente en la obra de Miró, pero si por un lado, en esta primera etapa surrealista, el pintor reproduce una y otra vez esta transición con recorridos ascensionales, por el otro, como veremos en el lienzo Paisaje catalán, introduce otra dirección de tránsito, un diagrama circular. Esta fórmula, lejos de discrepar con las propuestas anteriores, las complementa, elucidando la innata naturaleza cíclica de la trascendencia del ser. Vamos a ver de qué manera, y empezando desde el principio, desde el título del cuadro y desde la lectura ordenada de su contenido, de acuerdo con la lectura historiográfica que se ha dado hasta ahora, el lienzo Paisaje catalán relata la historia de un típico pagès catalán, un campesino catalán ocupado en la actividad de la caza. Situado, lo vemos aquí, en el lado izquierdo del lienzo, este personaje enseña la tradicional barretina, esquematizada en la punta superior del triángulo que representa su rostro y que, como vemos, también Miró representa en otros cuadros. Y enseña los atributos convencionales de un campesino cazador, una escopeta en una mano y una presa en la otra. Según el título del lienzo, el tema retratado en el cuadro no debería ir más allá de una descripción de la vida cotidiana de un típico campesino de la Cataluña rural, que el pintor solía contemplar durante sus estancias en su masía familiar. Y en ese sentido, la conocida identificación del pintor con este representante de su tierra y tradiciones es completamente plausible. Sin embargo, al leer los indicios dejados por el artista en el lienzo, se descubre un segundo nivel de interpretación, inexplorado hasta ahora. Miró deja claramente a la vista dos pistas para una lectura del cuadro mucho más profunda de la conocida y decisivamente valiosa para la comprensión de su entera obra. Entonces, el primer indicio de una doble lectura del lienzo está en la aparente disconformidad entre los temas anunciados en el título, un paisaje catalán, y un cazador, y el evidente antagonismo que se le otorga en la pintura. Mirando la composición, uno se da cuenta que impropiamente las figuras de mayores dimensiones y situadas en primer plano no son ni el cazador ni el paisaje, sino la combinación del gran círculo con el ojo recién comentado y el enorme pez sepultado bajo tierra. Este último en particular es, según la jerarquía compositiva, constructiva del cuadro, lo que lo posiciona en primer plano. Es el verdadero protagonista de la escena y el punto de partida para la lectura del cuadro. El resto queda relegado en segundo plano. Si nos fijamos en la criatura acuática, vemos que además de tener un tamaño exagerado, se extiende más allá de su longitud, incorporando dos atributos
que nos orientan en su interpretación iconográfica. Un triángulo agujereado, verde, alineado a su izquierda, que como veremos más adelante identifica el género del animal, y las letras SARD de idéntico color a la derecha. Ambos apéndices enmarcan y prolongan la figura del pez más allá de su masa corporal, para que ésta llegue a ocupar la entera base de la composición, señalando junto a su peculiar conformación su naturaleza alegórica. En este sentido, especialmente las letras tienen una relevancia imperante porque convierten el ser enterrado en portador de un papel fundamental. Uno de los dibujos preparatorios del cuadro, conservado en la Fundación Miró, revela que estas letras representan la abreviación de la palabra sardina, o sea, definen la especie del animal. Entonces, el encabezamiento SARD, estas letras, siendo de tamaño gigante y estando posicionada justo enlazando con el principio del animal, de su silueta, anuncian a modo de titular el pez y su historia. Entonces, de este modo, se presenta el pez como una alegoría, como el actor principal que interpreta un ritual concreto, el entierro de la sardina. Como abundantemente explicado por la crítica, esta ceremonia muy popular en Cataluña inaugura anualmente el periodo de la Cuaresma, simbolizando la regeneración cíclica de la vida y propiciando un nuevo comienzo, entendido como renacimiento, como resurrección. Ahora bien, más allá del enfoque narrativo aquí argumentado, de acuerdo con el título del cuadro, los protagonistas de la obra serían en realidad el paisaje y el campesino cazador. Por eso proponer la sardina como personaje principal en base a los indicadores expuestos hasta aquí podría parecer una incongruencia. Eso a no ser que uno descubra la coherencia oculta precisamente en el modo de representarla. Allí, en su apariencia y configuración, está el segundo indicio para interpretar el cuadro. El hecho de representarla exactamente de esta manera alegórica nos advierte que el relato que sigue detrás de ella mantiene las mismas connotaciones míticas y sagradas que vimos en los anteriores lienzos La Masía y Tierra Labrada. Entonces, si consideramos la sardina en conjunto con el resto de la historia pintada por Miró en el cuadro, descubrimos que su rol no se extingue en la referencia a dicho ritual, sino que va más allá. En realidad, la condición sobresaliente de su cuerpo y las letras a modo de titular son la presentación de lo que sucede en la totalidad del cuadro. En tal sentido, basta con que uno se detenga un poco más en la observación para notar que, si al principio se podía tener la impresión de que la sardina fuera una presencia aislada y separada del resto, poco a poco sus rasgos se convierten en algo familiar, asonante con su entorno, incluso redundante en nuestra percepción. Las formas orgánicas y geométricas, los colores y texturas de los elementos estructurales que conforman el pez aparecen de repente muy similares a los de otro personaje del lienzo, el campesino cazador. Su total compatibilidad se hace manifiesta al observar los dos seres desde una perspectiva alternativa, una perspectiva que nos descubre una lectura más profunda de la que aparentemente propone el cuadro. Si giramos el pez de 90 grados hacia la derecha y lo ponemos así, de pie, al lado del cazador, podemos percatarnos de que cada uno de los atributos y detalles estructurales, formales y cromáticos del primero se encuentran reiterados en el cuerpo del segundo, sin excepción alguna. Más nos detenemos en la observación y más nos damos cuenta de que cada parte orgánica e inorgánica del uno tiene su exacta correspondencia en el otro. Es como si cada componente del uno hubiese migrado al otro, como si se hubiera efectuado un intercambio de piezas de un cuerpo a otro.
Entonces, descubrimos que Miró reconstruye uno de los personajes a partir del otro y viceversa. Y al cumplir esta transferencia, el pintor se asegura de que cada uno de los atributos mantenga los mismos valores funcionales, estéticos y simbólicos en ambas criaturas, confiriendo así equivalencia genética a las estructuras anatómicas de los dos seres. Vamos a verlo, procediendo por orden, recorriendo los dos personajes desde arriba hacia abajo, podemos reconocer todas las partes del cazador a lo largo del cuerpo del pez. Nos fijamos primeramente en la cabeza del campesino, su estructura triangular y los pelos negros de la barba se reiteran en el triángulo que desempeña la cola de la sardina. Aquí lo vemos mejor y aquí también. La barba y el triángulo. También el pigmento amarillo que rellena su rostro es exactamente el mismo que colorea el morro del animal, como si Miró hubiese efectuado un trasplante epidérmico para que se reconozcan sus parentescos. Si seguimos analizando los otros detalles de la cara, encontramos sus respectivos dobles en el morro del pez. El ojo, compuesto de círculos concéntricos, se reitera en la sardina en la misma posición frontal, así como los 6 bigotes, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, y la gran oreja, que mantiene la misma posición y fisionomía. El punto negro que configura la boca del cazador pasa a ser la nariz del animal, y la llama de la pipa del hombre, muy similar a las llamas que se desprenden de su corazón, interpreta su lengua. También el resto de componentes del campesino se encuentran distribuidos por el resto de la estructura que conforma el pez. La pipa, que sale de la boca del cazador, vuelve a aparecer a mediado de la columna de la sardina e incorpora las mismas arterias que surcan la superficie del corazón del hombre. Los largos brazos ondulados del humano también reaparecen en el animal, cruzando en oblicuo su morro. Finalmente, descendiendo con la mirada por ambos cuerpos, se encuentra el mismo óvulo negro manchado de blanco, desempeñando sus respectivos órganos sexuales. Dentro de este marco, recordemos que al final del pez se halla el cartabón verde, nombrado al principio, aquí, que en este cuadro en concreto se alinea con su órgano sexual, señalando por contraposición su naturaleza masculina, también coincidente con la del campesino. Y esto se ve exactamente en otros cuadros como el que les pongo aquí, como bailarina española. Entonces, volviendo a la comparación, también nos faltan elementos para ver, como las idénticas columnas de las dos criaturas. Y ahora bien, hay un atributo del campesino que encuentra una correspondencia semántica, pero no formal, en la sardina. Se trata de la barretina catalana, que identifica la nacionalidad del personaje y que encuentra su equivalente en las letras sard que acaban en el pez. Estas letras han sido interpretadas por la crítica no solo como la citada abreviación de sardina, sino también y a la vez como sardana, el tradicional baile catalán que, al igual que la barretina, aclara la procedencia de su portador, su nacionalidad. Finalmente, y para concluir con el planteamiento comparativo que nos ocupa, consideramos el último elemento que completa los dos seres, el más relevante para la comprensión global del cuadro. A lo largo del eje central que interpreta las columnas del campesino y el pez, se enreda una línea constituida por puntos. En la estructura corpórea del hombre se configura como una única espiral, no sé si la pueden ver aquí, mientras que en su reiteración alrededor del cuerpo de la sardina conforma círculos cerrados, aquí. Ambas líneas, tanto aquí como en obras posteriores, interpretan el espíritu del ser, el alma.
Esto supone un giro total en la comprensión del cuadro, ya que representa a las dos criaturas como portadoras del mismo atributo espiritual, poniéndola a un mismo nivel existencial. Estas líneas nos descubren que no solo el humano tiene alma, sino que también el pez la tiene, delatando una última equivalencia que les relaciona no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Entonces, descubrimos que realmente la sardina no es una mera sardina, sino una sardina humanizada o un ser antropomorfo, un individuo carnal y espiritual a la vez, que al igual que el campesino que nos mira con su escopeta en la mano, tiene alma. Aquí entonces cuando uno incurre en la solución del enigma propuesto en el cuadro. Y es que la sardina y el campesino son lo mismo. Estas líneas resumen todas las correspondencias recién desglosadas y resaltan cómo, dotados del mismo espíritu y anatomías, el hombre de pie y el hombre pez enterrado interpretan el mismo personaje, el mismo campesino que aparece dos veces en un mismo relato iconográfico. De ahí que el campesino es el único protagonista de la escena, replicado dos veces. Lo vemos aquí interpretando el rol de campesino cazador, al que refiere el título del cuadro, y aquí disfrazado de sardina en primer plano. Todo entonces adquiere la coherencia narrativa inicialmente puesta en duda y suscita una nueva pregunta. ¿Por qué Miró precisa de esta duplicación del mismo personaje? Vistas las explícitas analogías que Miró establece entre las dos criaturas, el campesino cazador y el campesino sardina ya no pueden entenderse como dos seres separados ni independientes. Sus estructuras orgánicas se han logrado gracias al ponderado desplazamiento de unas mismas unidades iconográficas y su cuidadosa reintegración anatómica ha sido enfocada a instaurar una correspondencia somática, por lo tanto, de identidades. De ahí que sus existencias van leídas en conjunto. Al descubrir que los dos individuos son el mismo, también la competición de protagonismo entre ellos decae. Y a la hora de recrear la historia narrada en el cuadro, ya no buscamos el verdadero protagonista, el personaje principal a partir del cual podemos reconstruir la lógica narrativa del lienzo, sino que buscamos cuál de los dos campesinos empieza la historia y cuál la acaba. Entonces, para entender el sentido de lectura del cuadro, la dirección de la historia que vemos, hay que comprender el rol de cada una de las réplicas en la narración. Y eso solo se puede lograr encontrando las diferencias entre el uno y el otro. Sin duda, el mayor contraste entre los dos seres está en las antagónicas posiciones que Miró le asigna en la pintura. Sus ubicaciones y orientaciones, una vertical y la otra horizontal, divergen radicalmente. También sus actitudes contrastan, mostrándose el campesino de pie actuando en su realidad y el tendido yaciendo inerte. Estas diferencias demuestran sus opuestas condiciones de existencia, una vital y otra mortal. Entonces, comprendemos que sus realidades no son simultáneas, sino consecutivas. Dicho de otra manera, hay dos versiones del mismo campesino cazador, una anterior y una posterior a su propia muerte. Efectivamente, esta radical diferencia se manifiesta también a nivel anatómico. Si volvemos a comparar los órganos y atributos de ambos cuerpos, notamos que únicamente los del ser vivo están representados en pleno funcionamiento. El campesino retratado de pie se muestra ejerciendo sus ocupaciones cotidianas. Todas sus funciones vitales están activadas. Miró se preocupa de expresar gráficamente el latir de su corazón con llamas, su inhalación con la pipa encendida, la eyaculación del óvulo sexo de su cadera con una expulsión de líneas e incluso el fluir de sus pensamientos,
representado con líneas que brotando de su cabeza reproducen la actividad cerebral. Bueno, y como ya comentamos, la actividad espiritual del alma. Por lo contrario, el campesino en posición horizontal, disfrazado de sardina, no presenta signos de vida. Todos sus órganos aparecen inmóviles, escenificando su muerte. Todos excepto uno. El único elemento que permanece activo, al igual que en su doble, es la línea puntiforme ceñida al cuerpo del ser que interpreta su alma, que perdura post-mortem y que nos descubre la naturaleza espiritual de quien la posee. Con la inserción de esta línea, el artista señala la permanencia de la esencia inmaterial del campesino defunto, que disfrazado de sardina interpreta el renacimiento y anuncia la siguiente condición de la existencia que le corresponde, la de la nueva vida en el más allá. El renacimiento evocado en ese mismo cuadro, por el ritual del entierro y regeneración que encarna el pez, precisamente reproduciendo esta tradición, Miró nos advierte sobre la naturaleza de argumento de transición tratado en el lienzo, en perfecta sintonía con las simbologías de los lienzos que lo preceden. Mientras el cuerpo sin vida del ser antropomorfo está destinado a que la tierra le engulle, su esencia espiritual está destinada a trascender la muerte y alcanzar la dimensión inmaterial del más allá. A ese punto nace una nueva pregunta. ¿Dónde está este más allá al que se alude en el cuadro? ¿Dónde planea Miró ubicar este nuevo destino del ser espiritual? Sin buscar demasiado, uno se da cuenta de que nuevamente todas las respuestas se hallan en el mismo lienzo. El lugar designado al ser post-mortem, al ser espiritual, es el mismo habitado por el ojo que todo lo ve. Desde su emplazamiento estratégico, con la pupila coincidente con la línea que divide lo terrenal y lo etéreo, este ojo divino, por un lado, rige la coexistencia de los mundos tangible e intangible y por el otro desvela el destino de reconjunción del Creador con sus criaturas. Interpreta metafóricamente el lugar de la realidad otra, la real irrealidad, el punto donde se cierra el círculo de vida y muerte que conduce al nuevo renacimiento, augurado por el ritual representado debajo de él. Como última reflexión, y volviendo al principio, cuando hablamos de procesos de metamorfosis, de transmutación del individuo en animal, en este caso, del alter ego de Miró, el campesino, en sardina, se transmuta en sardina. Bueno, esto nos conecta directamente con los procesos de transmutación que hace el chamán, descrito tanto en las primeras formas de expresión humana del arte rupestre como en el arte precolombino. El chamán que, como el campesino Miró, para trascender lo material, se encarna en un animal que por sus facultades y por el ritual que interpreta, hace de portal con la dimensión superior, espiritual. El chamán Miró asume el aspecto y las propiedades del animal guía, un animal que proporciona el acceso al mundo superior. A través de la transmutación, puede ser en sardina o en el caso del chamán precolombino en un ave, el individuo que se transforma en este animal guía, un animal espiritual, asume sus facultades e encarna el ritual que éste interpreta, pasando de la condición profana a la sagrada. Esta dimensión de metamorfosis, de transmutación metafórica que hemos explorado hoy, aunque sea un poquito, nos descubre todo un mundo para investigar y descubrir, sin duda lleno de fascinación. Y con esto ya concluyo y les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado la intervención y si tienen algo para comentar, alguna cuestión, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberta. Realmente tema en esta parte de
análisis y la interpretación la hacemos desde el punto de vista de transformación chamánica. Entre el simbolismo, lo que son los íconos y los símbolos son relevantes en el uso de la interpretación. Hay algo muy importante que veo en el arte de Miró, es también ese nivel de síntesis que nos lleva a elementos iconográficos que su explicación muy clara a ver en transmutación y nos deja ver también que hay diferentes planos, diferentes niveles del del ser espiritual, perdón, es que tenía esto arriba, del ser espiritual y tenemos unos elementos que son síntesis y realmente eso encontramos también en el arte nuestro aquí en América, en el arte tenemos actualmente una exposición de un artista ecuatoriano que se llama El Ojo del Jaguar y me estaba recordando esto del ojo porque se basa mucho en esos ojos que aparecen en las plumas de, digamos, de los elementos de las aves o que se mira. Y él habla de esa también transmutación, inclusive es un arte, el señor se llama eh, Román, el don Nelson Román, que es un artista ecuatoriano, tal vez lo sigues por ahí, pero realmente también él usa mucho con ese tema del ojo. El ojo se basa mucho, y inclusive la exposición ahora se llama así, el ojo del jaguar. Entonces me lleva a ese arte también y me describe mucho también la parte de religión que usa mucho Mircea Eliade. Bueno, se basa mucho en la Biblia, tal vez miró o en los temas religiosos, pero volvemos a esos temas también de las religiones del mundo, cómo volvemos a la interpretación y a la síntesis. Bueno, si tenemos alguna consulta, pueden, Carolina Pérez va a verlo con ustedes y pues muchas gracias, Roberta, realmente fascinante el tema. Vamos a darle la Muchas palabra a gracias. Carolina. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí tenemos un comentario acá en el chat de parte de Harold Aguilar. Dice saludos, saludos a todos los que compartieron este momento tan agradable y de aprendizaje, muy especialmente la doctora Bogoni. Me encantó la exposición y la manera en que se realizó la exploración de la obra de Miró. Dan ganas de volver a irse a España y disfrutar de cada una de las obras de alguien tan importante e influyente en lo correspondiente al arte ibérico e iconográfico. ¿Verdad? Un 100 y Dios quiera vuelva a darse para cultivarse uno mismo, tanto en el tema artístico, social como culturalmente. Laura Rodríguez nos comenta, es interesante que elementos como las plumas del pavo real son también utilizados por Nelson Román y este concepto de cosmogonía se comparten con estos artistas. Esos son los dos comentarios que tenemos ahorita en nuestro chat. Muchas gracias, muchísimas gracias y a ver si tengo también la oportunidad, ¿no?, de descubrir y profundizar en estos artistas contemporáneos que reevocan, ¿no?, los mismos temas de siempre al final del mundo del arte. Un tema al final de búsqueda de nutrición espiritual, de nutrición de uno mismo y de manera de relacionarse con lo que hay, lo que es, el existir, ¿no? El existir y también de ahí el no existir, etcétera, porque lo que hace Miro después también es moverse hacia la Advaita, dejando un poco el dualismo. Pero bueno, esto ya es otro tema. Son temas infinitos y por eso es un placer dedicarse a eso, ¿no? Uno le nutre a uno mismo. Bueno, ya no sé, Carolina, si hay alguna otra pregunta. No, en este momento no me salen todavía más consultas. Ok, perfecto. Bueno, agradecerles a ustedes su compañía. Realmente este espacio hay que aprovecharlo porque realmente tenemos mucha información que procesar y muchos datos nuevos, novedosos sobre todo desde la parte de Barcelona y también que nos acompañen en las próximas exposiciones, conferencias, por favor.
Muchas gracias, Roberta. Realmente un Muchas gusto verla y gracias, un escucharla. gusto. Y buena tarde, entonces. Hasta Gracias. luego a todos y buenas Hasta tardes luego, a los compañeros. Hasta con luego. gusto, mucho gusto.